Antes que nada, bienvenidos a todos y cada uno de los que el día de hoy nos visitan. Es un verdadero gozo el tenerlos entre nosotros y damos gracias a Dios porque, tal como lo vamos a exponer el día de hoy, estamos confiados de que nada en esta vida es casualidad, absolutamente nada. El día de hoy, siendo nuestro 7º aniversario, en algún momento me pasó por la mente el preparar algo diferente. Y yo sé que es común para las iglesias en sus aniversarios el hablar acerca del éxito, de la abundancia, del futuro. La realidad es cierta, y es que no importa lo que venga, no importa. Hay algo que es suficiente para nosotros y el Señor se lo dejó claro a aquel hombre llamado Pablo. Bástate mi gracia. De tal manera que el día de hoy no puedo hacer otra cosa sino exponer la palabra del Señor. No puedo hacer otra cosa sino hablar acerca de aquel que ha desplazado a mi esposa, porque ahora le pertenece a él mi corazón. Y el día de hoy, tú que nos visitas, tú que estás con nosotros el día de hoy aquí, es mi anhelo y mi súplica que te enamores tanto del Señor, que le ames tanto que no pase un momento en que dejes de hablar de Él, que el tiempo, la pobreza, la enfermedad no sea un motivo para dejar de amarlo, porque algo es cierto, y a lo largo de todo el tiempo, su promesa fue que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros hasta el fin. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hasta el día de hoy el Señor lo ha cumplido. Hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido y por cuanto Él lo prometió, estoy seguro que así será hasta el último de nuestros suspiros. Pero antes de exponer la palabra de nuestro Dios, ¿por qué no le pedimos que Él nos acompañe, que Él permita que hoy la palabra sea expuesta de una manera fiel, de una manera correcta, de una manera en que sea de provecho para nuestras vidas? Así es que yo te invito a que hablemos con Él, a que si así te sientes cómodo, cierres tus ojos para que nada más estorbe en esta mañana tu comunión con el Señor y que puedas decirle: amado Señor, Dios grande, poderoso, y dicen las Escrituras que eres lento para la ira, pero por otro lado, que eres grande en misericordia. Y después de 7 años, Señor, con subidas, con bajadas, con dolores en el corazón, pero sobre todo con alegrías y gozo, hoy podemos constatar que en verdad tú eres grande en misericordia. Mas el día de hoy, Señor, sabes tú que yo reconozco que yo no vengo a hablar de mí, que si así lo hiciera, estaría siendo blasfemo. Pues hay uno solo que es digno. Y es momento de hablar de Él. Por ello, Señor, permite por un lado que mi pensamiento, mi corazón, mis labios se encuentren cautivos a tu palabra. Y que entonces no permitas que ninguna palabra extraña salga de mis labios. Mas al mismo tiempo yo te ruego que así como esa parábola del sembrador, la semilla del día de hoy caiga, Señor, en terreno fértil, en terreno, Señor, donde tú propicies el crecimiento mientras nosotros regamos. Amado Señor, bendice tu palabra en esta mañana, para que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que dejemos de ser hombres y mujeres necios que caminan en sus deseos, en sus anhelos, y que, Señor, de una vez nos rindamos delante de tu presencia. Escucha, amado Dios, mi plegaria en esta mañana. Yo te lo ruego a través
del nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos directamente a nuestras escrituras. Los que somos de casa sabemos dónde toca el día de hoy. La semana pasada concluimos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 25. De tal manera que el día de hoy damos continuidad y comenzamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Y estaremos escudriñando, estaremos estudiando, estaremos revisando la palabra del Señor hasta el versículo 40. Si el día de hoy usted no tiene una Biblia, no se preocupe. En la parte posterior hay Biblias físicas de préstamo. Somos una iglesia un tanto quisquillosa y recomendamos fuertemente no utilizar ningún aparato electrónico, no sea ocasión de tropiezo para alguien más. Si hoy no traes una Biblia, no te preocupes, ve a la parte posterior por una de préstamo y regresas a tu lugar. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos. Como seres humanos, cuando perdemos algo, usualmente lo buscamos una y otra vez. Habrá ocasiones en las cuales nos cansemos de buscar aquello que hemos perdido. Aun cuando no lo encontremos, llega un momento en que para nosotros es muy sencillo reemplazar eso que hemos perdido. Unos audífonos, un lapicero, una libreta, las llaves de la casa. Bueno, esto no sucede con Dios. Cuando Dios tiene algo que le pertenece y esa pertenencia no la tiene en sus manos, el Señor jamás descansará, sino hasta el momento en que aquello que le pertenece vuelva nuevamente a su poder.
dentro de ese proceso de recuperación, de búsqueda, porque desde el principio ya le pertenecía, en muchas de las ocasiones el proceso será en nuestro pensamiento ilógico. Mayormente cuando el Señor nos involucra en este grandioso, hermoso ministerio de la reconciliación. ¿Por qué ministerio de la reconciliación? Porque de acuerdo a las Escrituras, el ser humano no es hijo de Dios. El ser humano es enemigo de Dios por cuanto no hace su voluntad. Luego entonces, si uno le pertenece a Dios, el Señor hará lógica o ilógicamente a nuestros ojos lo que sea necesario para rescatar aquello que se había perdido. Cuando nosotros estamos involucrados en este proceso, en ocasiones el proceso no será lógico, no será cómodo. En ocasiones diremos o preguntaremos, Señor, ¿de verdad? ¿De verdad quieres que haga esto? Pero cuando conocemos la Escritura, el Señor nos dará el entendimiento de que cuando Él ordena, nosotros simplemente tenemos que obedecer. Porque no se trata acerca de nosotros. Nunca se tratará acerca de nuestro confort. Nunca se tratará acerca de nuestra comodidad. Nunca se tratará de que seamos felices. Esto se trata de almas que le pertenecen al Señor. Y por tanto, hay que ir por ellas. La historia que hoy veremos probablemente sea la historia a la cual tú perteneces y probablemente no te has dado cuenta. La historia del día de hoy nos habla de alguien que le pertenecía al Señor, que el Señor orquestó totalmente el proceso de recuperación y que ese hombre, a partir de ese momento, nos dice la Escritura, simplemente regresó su camino a casa, no como él venía, sino ahora con gozo como una nueva criatura. Quiero decirte que el día de hoy, independientemente de que congregues con nosotros o no lo hagas así, hay una alta probabilidad de que tú le pertenezcas a Cristo. Y hoy, escúchame, hoy el Señor ha dispuesto que tú seas expuesto a su palabra, que lo escuches a Él y que regreses a casa. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando de esta predicación basada en todos estos versículos y dividido esquemáticamente para su mejor comprensión. El día de hoy estaremos hablando en términos generales de un evangelio de Jesucristo cuya salvación no hace acepción de personas, no hace distinción. Y a través de esto estaremos dividiendo la predicación en 3 segmentos. El primero de ellos de los versículos 26 al 28. Y estaremos hablando de este mismo evangelio de Jesucristo, punto número 1, que requiere obediencia total. No solo un gramo. Este evangelio de Jesucristo requiere que rindamos nuestra vida en obediencia total. Estaremos pasando a un segundo apartado de los versículos 30 a 35 y seguiremos hablando de este mismo evangelio de Jesucristo, pero ahora requiere algo más. Requiere que algunos de nosotros enseñemos, pero no con agresividad, no con desespero, no con prepotencia, no. El evangelio de Jesucristo requiere enseñar con amor, con paciencia y por si fuera poco, con total fidelidad. Dentro de este evangelio no caben tus pensamientos, tus deseos, tus interpretaciones. El Señor ya ha hablado y por tanto no podemos inundar este evangelio
de cualquier otra cosa. No lo podemos diluir, no le podemos añadir, no le podemos quitar. Llegaremos a un tercer segmento en el cual veremos cómo este evangelio de Jesucristo finalmente requiere morir a este mundo. El Señor dejaría claro que cualquiera que quisiera seguirle debería de estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar ese instrumento de vergüenza llamado cruz, y entonces seguirle, hermano, sin poder mirar atrás. Un viaje que tiene un boleto de ida, pero no hay uno de regreso. Nuestro primer apartado, versículos 26 a 28, el Evangelio de Jesucristo requiere obediencia, dice el texto nuevamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice la Escritura que entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías. Nuevamente el Espíritu de Dios le da una ordenanza a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hay muchas cosas que tenemos que comprender. Y la primera de ellas es que Jesucristo había dado ya ordenanzas a sus seguidores. Específicamente una concreta que engloba varias en sí misma. Si nosotros recordamos la secuencia que hemos tenido desde el capítulo número 1, versículo número 1 de Hechos, recordaremos que en el primer capítulo, versículo número 8, Jesucristo había dado una ordenanza certera a los que quedaban en esta tierra y se llamaban sus discípulos. El Señor les dijo claramente: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, este mandato se clarifica aún mayor cuando nosotros entendemos a qué se refiere eso de ir y ser testigos. Nosotros jurídicamente comprendemos que un testigo es aquella persona que de manera ocular y presencial puede testificar o puede dar fe de que algo realmente sucedió. Oye, ¿tú puedes decir que realmente el joven Raúl fue el que tomó esos chocolates? Sí, yo lo vi. Entonces estás testificando que el joven Raúl tomó algo que nosotros estamos buscando. Estos hombres eran testigos físicos y oculares del ministerio, de la muerte, pero además de la gloriosa resurrección de Jesucristo, el cual en su propia persona no hacía otra cosa más que ratificar lo que desde el principio se había escrito y palabra tras palabra se estaba cumpliendo en su vida, y por tanto determinaban que Él era aquel esperado, el Señor, el Salvador. Jesucristo antes de partir dejaría claro en un texto muy conocido por muchos de nosotros, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, esto quiere decir que habrá algunos que no creerán. El que creyere y además fuere bautizado, dice el texto, este será salvo. Oiga, ¿y entonces qué pasa con el que no cree? Porque la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Bueno, pero no se sujetan. Creer no solamente es decir creo, creer es sujetar tu vida a cada uno de los mandatos del Señor. El texto sigue diciendo: mas el que no creyere, ese será condenado. Traducción: el resto de la eternidad la pasará alejado del Señor. Si estos son los mandatos,
Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo un discípulo? Esto es tan peculiar como ir a la universidad, hacer una carrera de alguna formación y terminar haciendo cualquier otra cosa que no era lo que tú estudiaste. Y no me malinterpretes, es válido y es lícito, pero quiero decir, entonces toda esa inversión no es coherente. Bueno, un discípulo no es aquel que dice soy discípulo y su vida va en contra de las enseñanzas de su maestro. Luego entonces un discípulo hace lo que su maestro dice. En otras palabras, obedece en totalidad. Y lo que nosotros encontramos dentro del texto escritural es que Felipe, estando al servicio del Señor, recibió órdenes de parte de él y él las siguió. En alguna ocasión le preguntaba a un grupo de niños, después de hablar acerca del diluvio, ¿ustedes se hubieran arrepentido cuando les trajeron el mensaje y todos los niños, sí, sí? Mi respuesta fue, mentirosos. Ustedes lo dicen porque ya conocen el resultado de la historia. Pero este mandato que se le da a Felipe de descender de Jerusalén a Gaza es sumamente peculiar. Quiero darte un poco el contexto de por qué es peculiar. Para poder llegar de Jerusalén a Gaza había dos caminos, dos opciones. El camino sencillo, que era un camino recto, caminando hacia el oeste en dirección a las costas de la aldea de Lida, y además era un camino que era sumamente transitado por caravanas que viajaban de Egipto a Damasco. Pero este no es el camino que le ordenó el Señor. A veces pensaremos que el evangelio es así, Señor, llévanos sobre flores y bombones y dulces. No, hermano, en ocasiones el mandato del Señor será totalmente contrario a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad y a nuestro descanso. Déjame platicarte cuál es el camino que ordenó el Señor para que fuera Felipe. Era el segundo camino, un camino en el cual tenía que caminar hacia el sur, de Jerusalén a Hebrón, y al llegar ahí a Hebrón, ahora caminar y doblar hacia el oeste para llegar a Gaza. Pero lo peculiar de este trayecto que ordenó el Señor para Felipe es que era un camino muy pocamente transitado. Era rarísimo que alguien anduviera por ahí, de acuerdo con el texto, además, un camino de desierto. Camino de costa transitado, recto, no. Felipe, tienes que ir, levántate y ve por el camino que es de desierto. ¿Qué hubiese pasado si Felipe no hubiese sido Felipe, si hubiese sido tú? No lo sé. Pero lo primero que comprendo a través de esto es que con la finalidad de cumplir el propósito de Dios, un siervo de Jesucristo tiene que sujetarse no a sus deseos ni a sus anhelos, sino a las ordenanzas de su Señor. Esta orden ilógica, entonces, no se trataba de la comodidad de Felipe. Todo esto se trataba de ir a recuperar lo que le pertenecía al Señor. Esto se trataba de un alma. El alma le pertenecía a un hombre, de acuerdo al texto de Lucas, la narración de Lucas, a un hombre al cual identifica como un eunuco etíope. No está hablando de la Etiopía que conocemos al día de hoy, está hablando de un lugar que lo podemos ubicar como una nación de África al sur de Egipto. Y la pregunta es, ¿cómo es que este hombre estaba leyendo un texto judío si pertenece a una nación que se encuentra cerca de Egipto, específicamente a un costado de África? Podemos comprender, y más adelante tal vez ratifiquemos un poco más, en el judaísmo encontramos desde los primeros siglos hombres que no radicaban literalmente en Israel, sino justamente vivían algunos
en Egipto, algunos otros en las regiones de África. De tal manera que podemos comprender que hay una alta probabilidad que alguno de ellos hubiese invitado a este etíope en alguna ocasión a alguna reunión diferente, y entonces el eunuco rindió su corazón al Dios de Israel. Sin embargo, ser extranjero es una cosa, pero ser eunuco al mismo tiempo que eres extranjero para el pueblo de Israel es como si fueras doblemente impedido. Este hombre no podía, por más que amara al pueblo de Israel y al judaísmo, ir hasta dentro de un templo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 23:1. De acuerdo a la ley mosaica, el Señor escribió: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Para el pueblo de Israel no era ilógico, porque no solamente tenían que ser físicamente perfectos para entrar delante de la presencia del Señor, tenías que ser espiritual y físicamente perfecto. Hoy las cosas han cambiado. Hoy en las iglesias hay mundanos. Hoy en las iglesias hay cristianos que después de un culto pueden ir a cualquier otra sociedad, muy similares al pueblo de aquellos hombres que profesaban en Samaria amar al Señor, pero al mismo tiempo no dejaban a sus ídolos. Bueno, el Señor en su pensamiento buscaba perfección para poder estar delante de Él, y las cosas no han cambiado. Sin embargo, recordemos que detrás de todo esto, yo te dije que se encuentra el Señor. Es Dios quien está orquestando cada nota de tal manera que aunque suene un poco ilógico, al final esa orquesta sonará perfecta. No era casualidad. No era ninguna casualidad que ese hombre estuviese leyendo el rollo de Isaías. ¿Por qué nos dice que no es casualidad? Porque justamente en ese mismo libro, aunque él estaba leyendo en ese momento el capítulo número 53, el rollo era completo. Él debió de haber leído el resto de los capítulos. Fíjate lo curioso que es y lo perfecto que es nuestro Señor. 3 capítulos más adelante del texto que estaba leyendo, dice lo siguiente. Isaías 56, del 3 al 5. El Señor escribió a través de Isaías: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga eso el extranjero. Pero además, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Entonces yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermano, esto es totalmente fuera de la lógica. Esto es totalmente perfecto. Ese hombre no solamente era extranjero y por tanto debería de ser alejado del templo de Israel, sino que este hombre era totalmente o doblemente no apto para poder estar ahí. Eunuco por un lado y extranjero por el otro. Sin embargo, la palabra de reconciliación del Señor, no en el texto neotestamentario, sino aún en el Antiguo Testamento, dejó claro que vendría un tiempo en que el Señor incluiría a cada uno de los que le pertenecen, independientemente de sus características. Este hombre no estaba jugando a la religión. Este hombre en verdad se estaba tomando muy en serio este tema del judaísmo, de tal manera que
su fe lo hizo viajar desde Jerusalén, aún cuando esto significaba que llegando a Jerusalén fuera tratado como un perro y que no le fuera permitido sino escuchar en el patio, pero no en el templo. A él no le importaba si tenía que ser tratado como un extranjero, como un eunuco, con tal de escuchar el evangelio, la palabra del Señor. Este hombre, una vez que Felipe obedece y camina junto al carro de acuerdo a la ordenanza, se dio cuenta de que se encontraba leyendo el libro de Isaías. No sé si a ti te ha surgido la pregunta, pero yo me pregunté en alguna ocasión cómo es que se dio cuenta que ese hombre estaba leyendo el libro de Isaías. Imagínate la escena, conoces una carreta, conoces un carruaje, si tú vas montado en el carruaje, va a cierta velocidad. Lo primero que me imagino es a Felipe recibiendo la ordenanza, ve y camina junto a ese carruaje. Aquellos hombres estaban habituados a caminar, a correr, pero yo no sé por cuánto tiempo estuvo caminando o corriendo o trotando al lado de ese carruaje. Pero más aparte, el nivel es diferente. Mientras tú vas caminando, el del carruaje va sentado y va arriba. ¿Cómo se dio cuenta? Aunque las escrituras no lo dicen, el estudio teológico contextual nos narra cómo que es que era costumbre de aquel entonces el leer siempre en voz alta. Era prácticamente nulo la posibilidad de que alguien cuando leyese en voz baja, de tal manera que aquel hombre literalmente iba leyendo en voz alta lo que estaba percibiendo a través de ese rollo de las escrituras de Isaías. El Espíritu de Dios, por segunda ocasión, habla a Felipe: acércate junto al carro, y Felipe obedece. ¿Qué importancia tiene esto? De entrada, ¿quieres saber cómo le habló Dios a Felipe? ¿Tú quieres saber si de repente se escuchó una voz o a lo mejor simplemente llegó a su corazón? ¿Tú quieres saber? Yo también, pero no lo dice el texto. Entonces no puedo decirte cómo fue. Pero lo que sí sé es que en ocasiones no necesitamos una voz audible. El Señor nos ha ordenado y aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Pero estamos viendo un hombre que por segunda ocasión está tomando obediencia de su Señor y reconoce la voz de su Señor. ¿Qué importancia tiene en este primer apartado la obediencia entonces? ¿Acaso Dios no podía convertir a aquel eunuco simplemente por un arte similar a la magia y dijera tan tan, ahora eres creyente? Por supuesto, es que Dios es soberano y Él puede hacer conforme a Él le plazca. Pero lo que encontramos a través de las Escrituras es que en su soberanía total, al Señor le plació que el ministerio de la reconciliación fuera a través de su palabra. De tal manera que tú y yo no podemos salir a las calles e ir y regalar café y decir, ya fuimos y predicamos. No, hermano, esas son tonterías. De tal manera que tú y yo no podemos salir a las calles con una pancarta y decir Dios te ama, porque eso no es evangelizar, eso no es llevar la palabra, ese no fue el propósito y ese no fue el método que el Señor designó. El Señor dejó claridad y así le plació que una vez que esto fuera a través de su palabra, incluso utilizaría herramientas que previamente son torpes. Al Señor le plació que tú y yo fuésemos ministros, que fuéramos mensajeros de este hermoso ministerio de la reconciliación. Dice Romanos, capítulo número 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Pero hace una pregunta importante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Pablo a los romanos, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero el versículo 16 trae el segundo escenario. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que quiero decir, y a través de la enseñanza bíblica, es lo que ha sucedido con muchos de nosotros. Ciertamente en algún otro tiempo creíamos en Dios, andábamos en Dios y adorábamos a Dios. La pregunta es: ¿cómo puedes adorar a lo que no conoces? Los de casa tienen que tener paciencia, porque este ejemplo lo pongo a cada rato, pero haga de cuenta que es la primera ocasión. ¿Cómo puede ser posible que tú quieres quedar bien con una señorita y llegas a darle un regalo que nunca le has preguntado? Valientemente llegas con un ramo de rosas, se lo entregas y ella se enfurece, porque nunca preguntaste si le gustaban realmente las rosas. Ella detesta a todos aquellos que cortan plantas y les quitan la vida, de tal manera que empezaste mal. En esta mañana, millones y millones de personas se encuentran tal vez en un lugar muy similar a este, haciendo cualquier otra cosa. Tal vez adorando a un Dios como les enseñaron, pero jamás han ido a conocer al Dios de las Escrituras y no conocen un gramo de la Escritura que de Él proviene, donde Él determina cómo anhela, cómo desea ser adorado, cómo pide que le reverencien, qué demanda de nosotros, de tal manera que hay una alta probabilidad que muchos de nosotros durante décadas incluso hayamos estado adorando a un Dios, pero no al Dios bíblico, sino a un títere que construimos en nuestro propio pensamiento, que no demanda santidad, que no demanda pureza, que es permisible. Mas ese no es el Dios de las Escrituras. Si algo comprendemos a raíz del Evangelio de Cristo, incluso no se trata solamente de predicarlo. Es necesario enseñar e incluso dar seguimiento a esa enseñanza. Dice un texto paralelo, el cual encontramos en el libro de Mateo, número 28, versículo 19. Un texto muy similar al de Mateo que leímos hace algunos momentos, pero ahora dice: por tanto, id. Hasta ahí vamos bien. Quedamos claro, el Señor no está diciendo: oye, ¿qué te parece si quieres? No, el Señor es soberano, el Señor está dando una orden, es un verbo imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no solamente algunas, todas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De tal manera que este evangelio que requiere obediencia, requiere además, apartado número 2, que tú y yo enseñemos el evangelio
pero que lo hagamos como lo hizo el Señor, con amor, con mucha paciencia, pero además con fidelidad. ¿Cómo que con fidelidad? Imagínate que, también este ejemplo probablemente lo he puesto en muchas ocasiones, pero imagínate que yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi corazón, te soy fiel, te amo sobre todas las cosas, pero el día de mañana llego con otra mujer y le digo, a partir del día de hoy tienen que convivir ambas. Y pasado el tiempo, incluso le doy preferencia a la nueva. ¿Te parece que esto es totalmente estúpido? Lo es. Es exactamente lo mismo al pensar que podemos predicar cierta parte del Evangelio de Jesucristo e incluir cualquier otro método o cualquier otra cosa y seguir diciendo que esto es el Evangelio de Cristo. Estimado, en esta mañana yo quiero decirte que no, el Evangelio requiere fidelidad. En el matrimonio, cuando nos casamos, somos bellos, olemos bien. Pero cuando pasa el tiempo, crece el estómago, salen arrugas, las barbas se ponen blancas. En ocasiones, empezamos a oler un poco mal. Y todo esto es motivo para infidelidad o para divorcio. La respuesta es no. La imperfección es pasable. A lo largo del tiempo y del matrimonio, la imperfección se puede ir modificando, pero no una infidelidad. Del mismo modo, el Señor trae a hombres y mujeres imperfectos, sumamente imperfectos, que va transformando de poco a poco. Pero el Señor no acepta la infidelidad. Dice nuestro segundo apartado, versículos 30-35, en relación a la enseñanza, que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó entonces a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es una pregunta interesante. Cuando leía esto, inevitablemente tenía que pensar cómo es que el día de hoy los grandes teólogos de Facebook, o incluso algunos de nosotros pudiera ser, somos tan impacientes. Escuchamos a alguien con una doctrina diferente y somos capaces de sacar el machete y cortar cabezas. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pero lo que hace Felipe es sumamente hermoso y la respuesta del eunuco es aún más. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguien no me enseñare? Lo que vemos entonces de este hombre actuó con total humildad y ausente de soberbia. Hermano, cuando alguien nos pregunta, ¿acaso no sabes? A veces decimos, no, sí, en el capítulo número 3 de Génesis, y no es cierto. Este hombre realmente admitió, no lo sé, pero hay una causa. Hasta el momento nadie me ha enseñado. Él admite su ignorancia e incapacidad para comprender lo que está escrito. Hermano, cuando alguien nos habla, o amigo que nos visitas hoy, cuando alguien nos habla y pensamos, no, me quiere convertir a su religión, mejor le digo que sí sé todo, y sacamos y malabareamos e inventamos. No, hermano, en ocasiones es necesario humillarnos entre comillas y aceptar
que de todo esto que está escrito, de estos 66 libros, hay un alto porcentaje que yo no conozco y que no entiendo. Pero que si el Señor pone a alguien que me lo enseñe, puedo prestar oídos. Aquel hombre preguntó, ¿de quién habla el profeta Isaías? ¿Está hablando de él mismo? Es decir, que él mismo va a sufrir por ser profeta, que va a ser llevado delante de sus enemigos y va a ser trasquilado como una oveja y va a enmudecer. ¿O habla de otro más?, preguntó el eunuco. Esto era desconocido para él. Bueno, cada uno de los seguidores de Cristo, incluido a Felipe, estamos totalmente convencidos de algo. Y es que la Biblia no habla de prosperidad. La Biblia no tiene como objetivo decirte que vas a sanar en tu cuerpo. La Biblia no tiene como objetivo decir que todas las cosas van a venir a bien. No, al contrario, hermano. En muchas ocasiones nos dirá totalmente lo contrario. Pero si de algo estamos totalmente certeros, es que hay una columna vertebral desde Génesis hasta Apocalipsis, y aun cuando su nombre no es mencionado de manera implícita, el texto siempre hablará, esos 66 libros canónicos, de una sola persona, del cumplimiento de la promesa de Dios encarnado en Cristo. El tema central no eres tú. El tema central no es tu futuro. El tema central es nuestro Señor. Este entendimiento que era tan claro para Felipe, ahora era necesario transmitirlo a este hombre. Más de 300 profecías cumplidas en una sola persona. Más de 300 profecías. Esto no lo hace ni el mejor actor. Esto solamente lo puede orquestar Dios. De tal manera que cuando le pregunta, entonces Felipe puede contestar, aunque el texto no lo diga implícitamente, que quien fue llevado como oveja al matadero fue Jesucristo. No porque a él se lo platicaron, sino porque él estuvo ahí. Que cuando el texto de Isaías, cientos de años atrás, hablaba de un cordero que no exclamaría palabra alguna en su defensa, ahora Esteban puede ratificar como fiel testigo ocular que así Jesucristo, aun cuando fue golpeado y molido en su rostro, dice el texto de la Escritura, que ya no parecía un ser humano, de tanto golpe había sido totalmente demolido. Que aquel hombre en el cual clavaron una corona de espinas hasta lastimar su cabeza, que aquel hombre que fue llevado sobre burlas y sus ropas fueron repartidas, que aquel hombre del cual habla Isaías y el cual clavado en una cruz y siendo Dios, pudiendo llamar a millares de ángeles, no lo hizo así por sujeción a la voluntad del Padre. No era otro, sino Jesús, el Cristo. Un hombre que a través de las Escrituras es llamado el Cordero. Los judíos sabían y entendían que en la antigüedad Dios había puesto un medio para remisión de los pecados. ¿Qué es la remisión? Imagínate que por un momento yo me estoy comiendo en un rato más una deliciosa torta con mucho aguacate. Yo sé que ya salivaron, pero ese ejemplo nada más. Y en ese momento estoy sentado y doy la primer mordida y el aguacate, ¡pum! ¡Ay, Dios! Cosa que no sucede, ¿verdad? Entonces le digo a mi esposa y después de jalarme la oreja me dice, ve al baño y trata de limpiar y resulta que no se está limpiando, la mancha sigue ahí, eso continúa en el mismo lugar y le digo, no se quita. Como yo ya estaba muy cómodo, me dice, ve al carro y ponte otra vez tu saco. La mancha no se quitará, pero podrás cubrirla.
En la antigüedad el Señor, por misericordia, dispuso que el pueblo de Israel pudiera tomar de manera cotidiana un animal, un macho cabrío, una oveja, y delante del sacerdote poner sus manos sobre la cabeza de aquel animal que instantes después sería totalmente degollado. ¿Sabes lo peculiar que tienen las ovejas? Mientras un cerdo, cuando es degollado, lo vas a escuchar a cuadras y a cuadras, es ruidoso y es totalmente lastimero en los oídos. Las hermosas ovejas ni siquiera emitirán un solo sonido. Cada gota de su sangre será derramada. Y en el caso del pueblo de Israel, a través de ese sacrificio sustituto, los pecados eran cubiertos de aquellas personas. Lo que dijo Isaías es que a través de los años llegaría un cordero, un ser humano, un hombre con la esencia de un cordero. La gente celebra en la Semana Santa, no sé qué celebrarán, pero tal vez no han comprendido la importancia, la pasión, el amor de aquel Cristo al dar su propia vida en aquella cruz. Siendo Dios y siendo perfecto, Él no tenía que estar en esa cruz. Siendo Dios, Él pudo haber bajado en cualquier momento. Pero en esta mañana quiero que tú comprendas que el creer en Cristo, como lo haría este eunuco, se traduce en que creo fielmente que alguien ha tomado mi lugar, y aunque yo soy imperfecto y hasta el último de mis días seguiré siendo imperfecto, confío totalmente y por fe, así lo dicen las Escrituras, que el Cordero sustituto tomó mi lugar en ese glorioso intercambio. Y mis faltas, de acuerdo a las Escrituras, entonces han sido tomadas, han sido lanzadas a lo más profundo del mar. Y cuando me presente delante del Señor, entonces el Señor ninguna de ellas las tomará en cuenta. Por ello, no es necesario nada más. El día de hoy pude haber hecho dinámicas para que tú te diviertas o alguna cosa para que salieras realmente conmovido y tal vez enamorado de la carnalidad. Pero si cada uno de los siervos hemos comprendido algo acerca de todo este proceso, es que no es necesario saber nada más, sino solamente a Cristo y este crucificado. Porque Cristo es suficiente. Por ello, en esta mañana yo te puedo decir que mi trabajo no es hacerte sentir bien, mi trabajo no es darte buenas esperanzas, al menos no terrenales. No, mi trabajo es llevarte a través de las Escrituras, a través de la revelación de Dios y ninguna otra cosa más. Imagínate que por un momento hago cualquier otra cosa y cuando tú estés presentando cuentas delante del Señor, Él te exija, ¿por qué no hiciste lo que demandó? La enseñanza y la doctrina repercuten, por supuesto que repercuten. El no conocer a Dios, el no comprender su revelación, el no estar en ello, se traduce en una alta probabilidad que al final de tus días te encuentres alejado de Él por la eternidad. Aunque Lucas no refleja
y no dejó escrito la explicación que Felipe le dio a este eunuco, nosotros asumimos por conocimiento escritural y previo que él debió de haber dado todo lo contextualmente implícito acerca del Evangelio de Jesucristo. Seguramente le dejó claridad que él no era una buena persona. Seguramente le dejó claro, aunque su percepción fuera que es buena persona, le dejó claro que ha mentido, que ha robado, que ha dicho cosas fuera de lugar, que no ha adorado al Dios correctamente y por tanto es enemigo de Dios. Seguramente le dejó claro que si él partía de este mundo sin tener su confianza totalmente depositada con evidencias en Cristo, él iría al infierno. Seguramente le explicó que todo esto viene acompañado no solamente con fe, sino también mediante un bautismo. ¿Por qué podemos decir todo esto si el texto no lo dice? ¿Acaso usted está añadiendo fundamento a la Escritura? No, hermano, nosotros comprendemos que este eunuco depositaría su fe en Jesucristo, que confesaría sus pecados, que expresaría su deseo de ser bautizado, porque así lo narra Lucas a través del texto. Por tanto, llegamos al tercer apartado, un tercer apartado donde el Evangelio de Jesucristo requiere morir totalmente a este mundo. Versículos 36 a 40. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dice Lucas, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar entonces el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Continúa narrando Lucas y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero también narra que entonces aquel eunuco siguió, pero ahora gozoso, su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al principio de esta predicación te dije que estaba totalmente convencido de que cuando Dios sale a recuperar algo que le pertenece, todas las cosas van a cuadrar. Y lo que me queda total certeza es que Dios estaba detrás de todo este contexto, detrás de todo este proceso. ¿Cómo puede decir eso así? ¿Cómo puedo asegurarlo? Al principio de la predicación nos narra Lucas que aquel camino era un camino sumamente peculiar. Un camino que no era muy asiduo, pero además reitera un camino de desierto. Si bien fue el eunuco quien hizo mención del agua y plantea la pregunta retórica: ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo que sabemos es que en un camino de desierto es extremadamente imposible encontrar agua lo suficientemente profunda como para poder bautizar a una persona. Pero el Señor permitió que ese fuera el camino, que ese fuera el momento y que hubieran los medios necesarios para completar lo que Él mismo había ordenado. Pues previamente Él había dejado claro: el que se congrega y dice que es cristiano, entonces será salvo. No, hermano, lamentablemente no dice así. Yo sé que hoy en la actualidad es muy común que tengamos cientos de cristianos que no pretenden tener un gramo de compromiso público porque quieren tener un pie en el mundo y quieren tener otro pie en las cosas del Señor. El Señor dejó claro para los samaritanos que eso no es correcto. Luego entonces, lo que sí dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hoy en día
Si tú dices, creo en el Señor Jesucristo, no pasa nada. Es más, hay lugares donde tienen el hábito de leer un texto y si tú lo repites, ya con eso eres hermano. Las escrituras no nos dicen eso. Lo que sí encontramos es un proceso totalmente claro, y esto no dice y no asegura que nosotros seremos salvos. Pero cuando una persona, mayormente en este contexto, podía expresar públicamente que una persona y no su rey o su reina eran ahora su señor, eso se traducía en la probabilidad de que le cortaran el pescuezo. Imagínate a un judío, imagínate a un hebreo que momentáneamente bajo el imperio romano expresara públicamente: el Señor es mi pastor, Jesucristo es mi salvador. No iba a tardar mucho tiempo en que lo echaran de cabeza, lo entregaran a las autoridades, y con que tú estás cometiendo sedición, córtenle la cabeza, échenlo a los leones. ¿Cómo podemos saber que esto es genuino? El contexto así lo permite comprender. El hecho de que este hombre no solamente dijera, creo en el Señor Jesucristo de todo corazón, sino además, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Ese hombre seguramente no iba solo, seguramente alguien llevaba el carruaje. Se iban a dar cuenta que, ¿cómo tú eres etíope y ahora te bautizaste? Podría traer implicaciones, pero a él no le importó. Ese hombre creyó. ¿Qué es el bautismo? Y quiero ser sumamente respetuoso. Si hoy tú nos visitas y te han enseñado algo diferente, pero déjame el día de hoy ser totalmente respetuoso y decirte bíblicamente qué es lo que es más cercano al bautismo bíblico. De entrada, en el fundamento escritural no encontrarás históricamente que se hayan bautizado niños. No lo hay. Si a partir del siglo XVI una ramificación de la cristiandad, los hermanos llamados presbiterianos lo hacen con otro sentido, es muy respetable, pero no hay una ordenanza ni hay una enseñanza que nos diga que así debe de ser. Cuando los escribas y fariseos se acercaban en el capítulo número 3 de Mateo con Juan Bautista y le decían, queremos bautizarnos, ¿cuál fue la respuesta? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. No eran menores de edad, eran hombres con raciocinio y capacidad de arrepentimiento, pero Juan Bautista identificó que no estaban arrepentidos, de tal manera que el bautismo bíblico requiere dos cosas: conciencia y voluntad, y además arrepentimiento genuino, arrepentimiento genuino. Cuando nosotros vamos a la comprensión, y es solamente un paréntesis de lo que se traduce como bautismo, nosotros comprendemos a la luz de las Escrituras y sus enseñanzas que el bautismo tiene que ser una inmersión en agua de aquel que profesa la fe en Cristo. ¿Qué es una inmersión? Una inmersión es totalmente debajo del agua, no aspersión. Nuevamente, porque históricamente y bíblicamente no encontramos ningún ejemplo u ordenanza así. ¿Por qué tiene que ser inmersión? Porque a través de la enseñanza escritural, mediante este acto, el creyente proclama su fe en el Salvador, crucificado, sepultado y resucitado. Esto es una emulación o una simulación de lo que sucedió con Cristo. Cristo en su terrenalidad murió. Cristo en su terrenalidad fue resucitado, una nueva criatura. Lo mismo hace el creyente cuando a través del bautismo es sumergido totalmente en agua, simulando que en ese momento él ha sido bajado, ha muerto. Es como si enterraras a una persona. Tú cuando entierras a una persona no le pones solamente tierra en el copete, no, tú lo entierras totalmente, 3 metros bajo tierra.
Porque a través del bautismo el Señor testifica acerca de la regeneración, nuevas criaturas, perdón de pecados en Cristo, la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Romanos capítulo número 6, versículo 3, nos da esta enseñanza. ¿O no sabéis? Pablo le dice a los romanos, ¿acaso no sabes? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y continúa diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Continúa diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el trabajo a veces te pueden decir, oiga licenciado, ¿y usted es cristiano? Me acabo de enterar que usted es cristiano. Sí, soy cristiano. Con razón. Usted nunca lo vemos ahí maldiciendo ni haciendo esto. Usted sí es diferente. Pero, oiga, ¿y la de contabilidad llamada Juanita? Pistea, es grosera, maldiciente. Entonces, ¿los cristianos se les permite? Dice la Escritura, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amigo que hoy nos visitas, no importa si perteneces a una iglesia, no importa cuántos años en tu currículum vitae de creyente tengas y nos puedas mostrar, no importa que cantes, panderees, hagas mil y un cosas, no importa. Si tu vida no es una vida nueva en Cristo Jesús, te estás autoengañando y ese engaño te llevará directamente a perdición junto con todo tu currículum vitae. De modo que aquel que está en Cristo, tú, hermano, que te has bautizado ya, que un día dijiste, realmente quiero entregar mi vida a Cristo, estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Tú que aún sigues coqueteando con la suciedad de este mundo, tú que aún puedes tener la mitad de tu cuerpo en suciedad y la otra mitad pensar que está limpia, tienes que comprender algo. El vivir en Cristo no es un juego. El vivir en Cristo es el camino, es la verdad y además es la vida. El eunuco expresó, creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios, creo. Tal como lo dice, mandó para el carruaje y entonces él fue bautizado. Lo que hizo aquel hombre en esa mañana o en aquel día fue hacer un compromiso donde daba su total palabra. ¿Acaso no crees que hay el pensamiento de, bueno, y si fallo? Bueno, hermano, bienvenido al mundo de la cristiandad. Bienvenido al mundo de los incompetentes que por sus propias fuerzas no pueden abstenerse totalmente del mundo. Pero también bienvenido al mundo de aquellos que reconocen su pecado y una vez reconocido y pidiendo perdón al Señor son capaces de no voltear atrás. Porque si su ojo le es ocasión de pecado, si su ojo es como una trampa de oso, es preferible sacarlo, lanzarlo hacia atrás y seguir el camino. Yo no te estoy diciendo que a partir de este momento este eunuco fue perfecto o su vida sería un ejemplo para todos los demás en perfección. No es así. Seguramente cometió arbitrariedades, seguramente tropezó, pero de algo estoy seguro, y es que si su vida realmente le pertenece al Señor, la obra que Él comenzó en ese mismo momento, Él la perfeccionaría hasta el último día en esa tierra. Luego entonces, a través del bautismo, Felipe ratificó a ese hombre como un integrante más del reino de los cielos.
como alguien que ahora realmente pertenecía a la familia. El bastardo, aun cuando viva en la casa con aquellos padres que lo adoptaron, no será totalmente su hijo, sino hasta que legalmente sea ratificado como alguien que pertenece a esa familia. Mientras tanto, seguirá siendo bastardo. Tú y yo no somos hijos hasta en el momento que entregamos en su totalidad nuestras vidas al Señor. Y si Él ordenó que lo reflejáramos a través de ese rito llamado el bautismo, delante de los ojos de todos aquellos santos que le pertenecen, e incluso delante de los ojos de aquellos amigos conocidos del mundo que un día dirán, ¿no que te bautizaste? Cuando amas al Señor, la obediencia no es una carga. La obediencia es un gozo. Lucas no describe ningún tipo de sorpresa por parte del eunuco, debido a que Felipe fue arrebatado, desapareció, dice que ya no lo vio más. No sabemos si vino un carruaje como con aquel profeta de la antigüedad envuelto en llamas, no sabemos, porque la escritura no lo narra, simplemente nos quedamos con eso. El espíritu lo tomó y entonces el eunuco no lo vio más. Entonces, si no hubo sorpresa, si no hubo asombro, ¿qué es lo que sí nos narra Lucas que hubo en este hombre a partir de ese momento? Momentos antes él venía angustiado. Eso no sucede. Cuando nosotros vivimos en el mundo nos angustian las cosas de este mundo. Pero cuando realmente conoces al Señor, nadie puede quitarte el gozo de tu salvación. Nadie, hermano. Cuando la alacena ya se encuentra vacía, recordamos que el Señor alimenta a las aves y que por tanto lo hará con nosotros. Cuando se pierde el trabajo y ya no hay para la vestimenta de los hijos, el creyente confía en el Señor y se goza, porque sabe que Él viste aún hermosamente a los lirios del campo, y sus vestimentas ni siquiera Salomón las tuvo. Cuando la enfermedad o el dolor físico llegan a este cuerpo, aun cuando le hayamos rogado en más de 3 ocasiones, Señor, saca de mi cuerpo este aguijón, y al Señor le place decir no, entonces el discípulo se goza en su Señor, porque su gracia le basta. Al igual que Habacuc, podrá no haber nada, ni siquiera ovejas en nuestra majada, pero cuando realmente conoces al Señor, cuando realmente conoces a este Dios bíblico, te puedes gozar independientemente del contexto en el Dios de tu salvación. Este eunuco reanuda ahora su travesía, pero no es el mismo. Ahora es una nueva criatura. Ahora le pertenece al Señor. ¿A dónde se llevó Dios a Felipe? Eso sí nos los dice Lucas. Felipe no se fue a descansar porque ya había trabajado mucho. Ay, pastor, es que usted no sabe cuánto trabajo. Bueno, yo soy pasto. No, yo también trabajo, hermano. ¿A dónde se llevó a Felipe? A seguir trabajando, cumpliendo la encomienda, la ordenanza, el mandato de su Señor, a predicar el evangelio a toda criatura. Nos dice finalmente el texto que ahora el Espíritu lo llevaría a Azoto. No se está refiriendo a que Felipe fue azotado. No, en aquel entonces había una ciudad de las 5 principales que eran habitadas por los filisteos, y aquella ciudad era llamada Azoto.
De tal manera que Felipe, después de esta narración, se encontró en aquella ciudad llamada Azoto, mejor conocida como Asdod, según 1 de Samuel 5:1. Una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de Gaza, pero lo peculiar es que el Señor comienza y continúa cumpliendo su propósito. Si el Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, que deberían de ser testigos de Él en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra, es porque el Señor así lo propondría y así lo ejecutaría. Previamente ya habían predicado en Jerusalén. La persecución orquestada por Dios llevó a que todos ellos fueran llevados y sembrados en otras ciudades como Samaria, donde también se predicó el evangelio. ¿Y por qué no? Ahora, a los enemigos históricos del pueblo de Israel. Porque el evangelio de Jesucristo no hace acepción de personas. Finalmente, Felipe se establecería en Cesarea. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante en el capítulo 21 así se nos narra. Años más tarde, Pablo se hospedaría en la casa de este hombre que era uno de los 7 que habían sido elegidos por ser espirituales y hombres de buen caminar. Sin embargo, algo hermoso y algo que trae el evangelio verdadero es que cuando tú caminas con Cristo en el futuro, no caminarás solo. Lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, los versículos 8 y 9, es que ahora Felipe no camina solo, sino al lado de 4 hermosas hijas, que al igual que él, caminan en los caminos de Cristo. Instruye a tu niño en el camino, hermano. Instruye a tu niño en el camino. Y te puedo asegurar que aparte de que te vas a evitar de dolores de cabeza, tus hijos cuando fueren viejos jamás se apartarán del Señor. El día de hoy quiero culminar con algo muy sencillo. Y es simplemente regresar a las palabras con las cuales comencé esta predicación. Recordarás que te dije que probablemente el ejemplo del día de hoy del eunuco es tu propio ejemplo. Que probablemente tú le perteneces al Señor y que el haber sido invitado a este lugar no es casualidad. Que cuando realmente el Señor orquesta todas las cosas, se empalman para llegar al propósito inicial. No es que Dios te haya perdido. La probabilidad y la tentativa es que tú te hayas perdido. Que hasta el día de hoy siempre le hayas pertenecido al Señor y que probablemente nunca te has dado cuenta. Por ello vuelvo a reiterar que el día de hoy la invitación que recibiste no creo que sea una casualidad. Así como no fue casualidad que Felipe haya sido enviado a llevar ese camino al lado del carruaje del eunuco, las Escrituras nos dicen de las mismas palabras de Jesucristo: yo soy el buen pastor. Mis ovejas, dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso hoy te digo con todo mi corazón, si hoy escuchaste la voz de aquel que es tu pastor, no te niegues más. Él te está buscando y no va a descansar
hasta que tú regreses a casa. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro amado Señor esté con cada uno de ustedes.